Patios internos en casa. Curiosidades y beneficios. Estos espacios del hogar existen desde tiempos inmemorables y ahora recobran fuerza convirtiéndose en un must en arquitectura y diseño. Por eso, en Grupo Edesol te presentamos algunos tips para decorarlos y te contamos cuáles son las ventajas de contar con un patio interno en casa. Muchas veces, el patio interior es considerado como un espacio perdido y sin sentido. Sin embargo, si lo sabemos aprovechar bien, nos sorprenderemos de las innumerables ventajas que tiene el contar con un patio interno en el hogar. Aunque resulte curioso, estos espacios no son una tendencia actual. Los primeros ejemplos de casas con patio interior se remontan al año 3000 a.C. Y si revisamos la historia de la arquitectura mundial, encontraremos ejemplos muy antiguos de patios internos en construcciones de la cultura china, griega y romana. En Grupo Edesol te contamos cuáles son los beneficios de contar con un patio interior en casa. Número 1. Mejora la calidad de vida. Una vivienda con patio interior se convierte en un hogar saludable, ya que este incentiva y promueve la utilización de un espacio abierto y al aire libre, que se convierte en un lugar de reunión logrando generar un microclima confortable. Número 2. Conecta y divide. El patio interior actúa como comunicador y articulador de la vivienda. Por eso, resulta un recurso eficiente y muy útil, que muchas veces se convierte en el espacio que organiza las demás habitaciones de la casa. Asimismo, un patio interno puede servir también como separador para dividir los lugares de la casa, logrando más privacidad y organización. Número 3. Ayuda a ventilar. Una casa con patio interior cuenta con una ventilación natural, ya que el viento permanece estable con una dirección continua, aunque sea variable en el exterior. Número 4. Brinda mayor iluminación. La luz natural es uno de los elementos más importantes de una vivienda. En la mayoría de los casos, los patios interiores ayudan a que ingrese luz cenital. Número 5. Genera un microclima. El patio interior es un regulador bioclimático muy eficiente y tiene la capacidad de generar un microclima interior muy confortable. Número 6. Permite el contacto con la naturaleza. Al igual que los jardines convencionales, sirve para plantar árboles y flores, así como incluir fuentes de agua o incluso cultivar nuestros propios alimentos en una huerta. Número 7. Es ideal para el invierno. Incluso con temperaturas muy bajas, es posible disfrutar del patio interior, ya que el viento y el frío no se sienten con tanta fuerza como si estuviese totalmente abierto. Número 8. Aportan una sensación hogareña. Los patios interiores dan un toque de calidez y frescura ideal. Tanto la ventilación, la iluminación como los colores y elementos que se combinan aportan una sensación de naturalidad
y bienestar que los convierte en espacios sumamente hogareños y confortables. 5 grandes ventajas de una casa con patio interior que harán tu casa más confortable. Cuentan que cuando un sevillano mandaba construir una casa, decía a su arquitecto: hágame usted en este solar un gran patio y buenos corredores. Sigue de terreno, hágame habitaciones. Este dicho popular pone de manifiesto el papel primordial del patio en la vivienda mediterránea y en muchas otras culturas alrededor del mundo. Hoy en día, la casa con patio interior está volviendo a ser muy popular, y tanto arquitectos como propietarios han empezado a valorar sus grandes ventajas. Y digo volver ya que la idea de una casa con patio interior no es para nada nueva. Es más, los primeros ejemplos de casas con patio interior se remontan al año 3000 a.C. Hay ejemplos antiquísimos tanto en la cultura china, griega y romana de este tipo de viviendas. Sus orígenes responden a cuestiones de resguardo y seguridad, a la necesidad de aprovechar los elementos del medio ambiente exterior para hacer más confortables los espacios interiores de la casa. Es decir, se trajo al interior de la casa un pedacito de la naturaleza con todos los beneficios que esto nos aporta. Estos antiguos principios que dieron surgimiento al patio interior, que tienen mucho del sentido común, son los mismos que hoy en día se divulgan en lo que se conoce como diseño bioclimático. Digamos entonces que el diseño bioclimático no es otra cosa que diseñar usando el sentido común. Podemos decir entonces que el patio interior es un espacio capaz de regular climáticamente una casa, haciéndola más confortable y energéticamente más eficiente. Otra de las virtudes de un patio interior es la simpleza de los elementos que lo constituyen. Podríamos decir que son básicamente 3 los elementos simples que configuran un patio interior. Son muros, suelos, drenajes para el agua de lluvia. A partir de estos 3 elementos simples se pueden ir sumando otros elementos, con el fin de darle al patio interior un uso más específico. Se pueden complementar con distintos elementos como mobiliarios, cubiertas, jardines, vegetación, una huerta familiar, escaleras, piscinas, etc. Lo que se quería, una vez construido, el patio interior, el uso y decoración dependerá del estilo de vida de cada familia o persona. Una casa con patio interior aumenta la calidad de vida de los que ahí viven, ya que incorpora un espacio abierto y de carácter social, que suele convertirse en el centro de la casa.
5 rápidos consejos para tener el jardín perfecto. Todos queremos tener un jardín que se parezca a los jardines de las casas reales, a las películas y al jardín con el que sueñas cada día. Pues hoy hablaremos de 5 consejos rápidos que te ayudarán a conseguir tener el jardín perfecto. 1. Plantas. En todo jardín deseado vemos plantas y flores que poseen propiedades y cualidades, tanto físicas como químicas, que aportan beneficios para nuestro jardín y para nosotros también. ¿Qué nos aportan las flores y las plantas? Las plantas ayudan a regular la temperatura del ambiente, pues en verano nos aportan frescura gracias a la fotosíntesis, pues purifican el aire, aumentan la humedad del aire y, como consecuencia, disminuyen considerablemente la presencia del polvo hasta en un 20%. Nos aportan pieza, pues un jardín con plantas y flores de múltiples colores nos tendrán admirándolas en cada momento. Nos aportan también oxígeno, pues las plantas absorben el dióxido de carbono e emiten oxígeno. Reducen el ruido y ayudan a disminuir la sensación de fatiga. Como consecuencia, ayudan a relajarse y eliminar el estrés. Las flores nos aportan un aroma natural y propio. Estimulan nuestra productividad y la creatividad gracias a los diferentes colores. Crean un efecto antiestrés y harán aumentar tu energía y mejorar también el amor. Los árboles nos aportan sombra, frescura, en algunas ocasiones fruta. Sin duda, tanto las plantas como las flores nos aportan mucho en nuestro jardín, en nuestra vida también. Pero siempre hay que tener en cuenta en qué clima nos encontramos. Según el lugar donde se encuentre nuestro jardín, tendremos plantas o flores que son más apropiadas para él. Por ejemplo, si vivimos en un clima con altas temperaturas, existirán diferentes plantas para dichas temperaturas. 2. El corte perfecto. Cuando pensamos en un jardín de ensueño, estamos pensando en un jardín con un césped cortado, verde, brillante e impecable. Para ello, hay que saber todos aquellos aspectos que son fundamentalmente a la hora de cortar el césped. En primer lugar, es importante comentar que existen muchos y diferentes tipos de césped, con lo cual no se podrá tomar la misma referencia para todos los céspedes por igual. Por otro lado, tanto el factor clima como la época del año en la que nos encontramos afectará en el mantenimiento del césped. ¿Cómo cegar el césped? El cómo cortar el césped es tan importante como el cuándo, ya que este aspecto influirá en la evolución de nuestra hierba. Como antes hemos comentado, existen varios tipos de césped. Este aspecto dependerá de qué tipo de tratamiento o mantenimiento deberá llevar a cabo. Pero, como norma general, la altura del césped será de aproximadamente 5 centímetros. Por otro lado, también es importante elegir bien qué maquinaria se va a utilizar para cortar el césped, ya que dependiendo de las necesidades y prioridades de cada usuario, será más idóneo utilizar una maquinaria o otra. Por ejemplo,
En caso de no tener mucho tiempo, una gran opción es comprar un tractor cortacésped que garantizará un buen resultado y elevada presión sin necesidad de tanto tiempo como otros cortacéspedes convencionales. En el momento de cortar, hay que saber exactamente qué altura de corte se debe llevar a cabo. Para ello, se puede utilizar la regla de 1/3, la cual afirma que no se debería cortar más de la 1/3 parte de la hoja, aunque dependiendo de qué césped tengas, variará. Es decir, cuando la hierba llega a 1/3 más de la altura ideal, es el momento de cortarlo. ¿Cuándo cortar el césped? Es significativo saber cuándo es más conveniente cortar el césped y, en el caso del clima, con qué frecuencia hacerlo. Además, esta actividad dependerá de la rapidez de crecimiento de la hierba y otras condiciones también. En el caso de la época del año, vemos en el siguiente esquema que no es lo mismo cortar el césped en invierno que en verano. En el primer caso dependerá mucho de la lluvia, pero en caso de no existir, únicamente será necesario cortar el césped una vez al mes. Por lo contrario, en el caso de primavera y verano, será suficiente con 2 o 3 veces al mes. En referente al mejor momento del día para cortar la hierba, será mejor evitar las horas de más calor del día y cortar durante las últimas horas. También es importante que no se sigue el césped cuando esté mojado, causando que la hierba se compacte y cause contratiempos como los atacos en cortacésped. 3. Preparar una zona para tu huerto. En un jardín no puede faltar un huerto donde cosechar nuestros propios alimentos que sin duda tendrán un sabor más natural y de mejor calidad. Para saber dónde ubicar el huerto, tener en cuenta las horas de luz, pues debe ser un lugar con luz directa. Y para escoger qué productos se van a cultivar, debemos seleccionar según el clima. Por ejemplo, si en verano disponemos de muchas horas de sol, podremos cultivar alimentos que necesitan más sol que otros alimentos que son menos exigentes, tales como las lechugas, fresas o cebollas. También se debe elegir bien tanto el tipo de riego como los sustratos, pues cada tipo de plantación necesitará de diferentes sustratos o frecuencia de riego. En el último caso, la opción más rápida, pero con grandes resultados, es el sistema de riego por goteo. 4. Recuerda el cuidado básico de tu jardín. Una vez que tienes tu jardín al día y a punto, es imprescindible no olvidarse del mantenimiento que conlleva tenerlo siempre a punto. Esos son algunos de los principales cuidados del jardín. Cuidado general. El uso de diversas herramientas y máquinas permitirán realizar el cuidado del jardín para mantenerlo como el primer día. Por ejemplo, la desbrozadora para eliminar hierba gruesa, cortacésped o tractores cortacéspedes que ofrecen diferentes tipos de corte o sopladores para la retirada de hojas o otras actividades tales como limpiar
cobertizos o maquinaria. Apunar el terreno. La importancia de apunar la tierra es muy importante, ya que gracias a esta actividad aportamos a la tierra tanto materia orgánica como mineral. No se debe implantar una gran cantidad de apuno, ya que estará indefenso a las malas hierbas, plagas y a las altas temperaturas en verano. Quitar las malas hierbas. Para no tener malas hierbas, por un lado es importante sembrar aquellas partes del césped que están más vacías, ya que si no, aparecerán las malas hierbas. Por otro lado, también existen otras soluciones para que no aparezcan, como por ejemplo, acolcar el terreno con materiales como grapas o piedras que harán, además de tu jardín, un toque más decorativo. Regar. Regar es uno de los cuidados del jardín que uno debe tener siempre presente. Obviamente el riego no será igual de necesario en el verano que en el invierno, pero sí deberá ser importante llevarlo a cabo según los siguientes consejos. Es importante regar directamente hacia las raíces y no desde arriba, ya que evitará que las plantas contraigan enfermedades ni se quemarán en el caso de ser verano. Aquellas zonas de sol necesitarán más agua que las de sombra. Lo mismo ocurre con el viento. Regar en modo lluvia, pues evitaremos en encharcamiento, el agua se infiltrará mejor en las raíces. Regar de más es incluso peor que no regar. Es importante que, en caso de tener el césped recién cortado, regar más debido a las horas de sol que recibe la hierba. En caso de no tener tiempo para regar, existe la opción de instalar aspersores o sistema de riego automático. Además, también es posible instalar detectores de humedad del suelo, que te informará del grado de humedad que éste tiene y como consecuencia la necesidad de regar o no. Limpia bien el césped con herramientas como el rastrillo antes de cortar el césped. El agua se evapora menos cuando el agua enfría el suelo por la noche que cuando está caliente durante el día. Es mejor apunar con prudencia y moderación y posteriormente regar con mayor liberalidad. También, cuando es invierno y las temperaturas son extremadamente bajas, podremos evitar las heladas regando a primera hora de la mañana. 5. La decoración. Para que el jardín sea perfecto, falta la guinda de pastel. La decoración. Existen una múltiple variedad de decoración para jardines y cada vez se está poniendo más de moda el reciclar materiales para crear verdaderos paraísos. Algunos de los elementos que más destacan en la decoración de un jardín son: 1. Mobiliario. Existen una infinita diversidad de objetos y muebles que harán de tu jardín el jardín perfecto.
Todo dependerá del espacio que tengamos en el jardín, el cuidado del material o el gusto de cada uno. Actualmente se pueden adquirir todo tipo de mobiliario de materiales especialmente diseñados para la conservación debido a la exposición tanto de altas como bajas temperaturas. Otra opción es construirlo uno mismo, que cada vez es más habitual ver asientos hechos de palés, siendo todo un fenómeno actual. 2. Iluminación. En el caso de la iluminación, es importante destacar qué queremos tener, funcionalidad o ambiente. Actualmente es posible las dos, pues existen múltiples lámparas o bombillas LED que permitirán tener ambas cosas. Existen múltiples opciones como por ejemplo colores tenues, caminos de luz, velas y como eso. 3. Plantas. Como ya comentamos en el primer consejo, las plantas son una parte fundamentalmente del jardín, pero de la decoración, pues también, ¿qué es el motivo? Sencillo, actualmente las flores se colocan en los objetos más peculiares. ¿Qué te puedes imaginar y que harán de ellos unos recipientes muy especiales y únicos? Un ejemplo perfecto es la bicicleta o cualquier cosa que tenemos en casa desde hace muchos años y a los que no le encontrábamos un uso. Sin duda, cuando hablamos del jardín existen posibilidades innumerables, pero después de esos 5 consejos disfrutarás del jardín perfecto. Adiós. Disponer de luz natural, ventilación, vistas y espacio adicional son solo algunas de las ventajas de contar con un patio. Su papel es fundamental en el diseño doméstico y son muchos los beneficios que se obtienen y, si se planea bien, pocas las exigencias que conlleva. Descubre aquí cómo sacarle el máximo partido. 1. Planea la distribución con idea de conjunto. Esto te permite zonificar el espacio para conseguir orden visual. Así, como para aprovechar mejor la superficie, por ejemplo, en un patio largo y estrecho, la consigna sería equilibrar proporciones y matizar el efecto longitudinal. Otra posibilidad consiste en dividirlo en 2 niveles de forma que si tienes el fondo más elevado, darás escala al primer cuadrante, cercano a la casa. Así, podrás crear un espacio de reunión o comidas integrado en el conjunto, pero separado por el desnivel. En el otro extremo se puede dejar una zona de plantas. 2. Lleva luz natural anterior, siempre que se pueda comunicarlo directamente con el interior. Usa puertas, ventanas o grandes paños de vidrio. 3. Acondiciónalo de forma básica. Si piensas dejar el patio para una segunda etapa, el consejo es dejarlo al menos limpio y ordenado, para que no te condene la vista desde el interior. Lo que más afía es el pavimento. Nivela el terreno y rellenarlo con grava de granulometría media, en color blanco, gris, rojo, volcánico o bien con canto rodado. La grava es respetuosa con la capa vegetal, pues permite preservar la humedad del terreno, lo que supone también un importante ahorro en agua. Puedes agregar adoquines colocados en seco de hormigón,
poroso, pizarra, cuarcita, porcelínico o madera. Para darle un poco de color, cruza de pared o pared una trama de alambres para conducir una parra, una glicina o un rosal, por ejemplo. Completa la propuesta con una iluminación baja que marque el perímetro del patio. 4. Gana privacidad. La altura ideal para las vallas o muros que rodean un patio se determina de acuerdo a parámetros que tienen que ver con la tipología, los niveles de rasante, etc. No es lo mismo un patio de un piso en planta baja circulando por edificios que el de un adosado en las afueras. Sin embargo, a modo de referencia, para conseguir un espacio resguardado de las miradas, necesitarías una altura de unos 2 metros para completar un muro bajo. Se pueden emplear elementos translúcidos compatibles generalmente con las normativas urbanísticas. Se consiguen con distintos diseños de tramas, enlistonados de madera, celosías, vidrio translúcido, vegetación, etc. 5. Rebaja la incidencia de los muros medianeros. Este suele ser un problema que quita encanto al patio. Se hace demasiado prismático y todo lo que ponemos parece perder escala y se empequeñece. Para evitarlo, puedes poner en práctica varias ideas. Una de ellas consiste en crear una distracción a la altura de la mirada del observador. 1,5 metros más un margen hacia arriba de 50 centímetros superponiendo sobre esta franja un elemento que cubra el muro. Lo más efectivo y impactante es la vegetación. Solo necesitas crear una rida de tierra adosado a la pared. Según el tamaño del patio o su forma, se puede jugar con este trazado, dándole mayor profundidad en los ángulos con una silueta sinuosa, lo que también ayudará a dinamizar las visuales. Otra posibilidad es trabajar sobre las paredes con un cambio de registro visual, por ejemplo, con una pintura de otro color. 6. Acuta la dimensión aérea del espacio. Hazlo sobre todo si vives en una planta baja. Como primer paso, antes de hacer nada, debes presentar la idea a la comunidad de vecinos. Una opción es crear una estructura de madera o acero para que sirva de soporte a un cierre translúcido o transformable, que te permita usar el espacio con mayor privacidad. Se pueden emplear tramas de bambú, mimbre, brezo, listones de madera, persianas o estores enrollables. Otra posibilidad consiste en un sistema que te aporta un cierre más impermeable, por ejemplo mediante lamas de aluminio orientables. 7. Apuesta por un toldo. Mediante un toldo no solo consigues privacidad, sino protección solar para la fachada y el pavimento. Para cubrir un espacio amplio son muy apropiados los toldos plegables que puedes dividir también en varios tramos. Otra posibilidad son los toldos enrollables y los de brazo invisible, que se diferencian de los anteriores porque ofrecen una superficie continua y lisa, más apropiada para patios más pequeños. 8. Úsalo como herramienta bioclimática. El patio es una herramienta de diseño bioclimático, ya que puede emplearse como refrigeración natural, puesto que enfría el aire por evaporación. Es un sistema muy empleado en el tradicional patio andaluz, en la arquitectura árabe y es muy apropiada para los climas secos en general. De lo que se trata es que el aire exterior caliente y seco tome contacto con el agua y la vegetación antes de entrar a la vivienda para que, al saturarse de humedad, se enfríe y ascienda por la noche a las habitaciones. De esta forma, la temperatura puede bajar unos 3 grados Celsius. En invierno, en cambio, acumula el sol que accederá más tarde al interior de la vivienda, retardando las pérdidas térmicas. 9. Incorpora un pilón o acequia. El patio urbano, al estar ubicado en el interior, crea un colchón de aislamiento para ruido y la contaminación. Para potenciar esta característica es fundamental incorporar vegetación y incluir, si se puede, un pilón, una acequia o una fuente con sistema de recirculación. 10. Crea circuitos. Si vas a reformar una casa entre medianeras, emplea el patio como herramienta de diseño. Conseguirás ambientes más personales además de bajar el consumo en electricidad.
Si vas a tener varios patios encadenados, crea un circuito que los identifique por el tipo de vegetación. Por ejemplo, el patio de los frutales o de las flores, por el pavimento empleado y por el tratamiento de las luces y las sombras. Equipa cada uno con muebles fijos y resistentes a la intemperie, como bancos de obra o de hierro. 12. Ilumina con sutileza. En el exterior hay que ser austeros y iluminar con mesura, deslumbramientos y con una tonalidad cromática cálida, para circular con seguridad. Elige preferiblemente luces bajas, ubicadas junto a senderos o escaleras, como balizas o aliques de pared, con haz dirigido siempre hacia abajo. Para la iluminación puntual emplea pantallas de suspensión, por ejemplo, si cuentas con una pérgola de donde colocarlas o luminarias de pie o mesa para la zona verde, será bueno dar algunos puntos de atención mediante picas clavadas en la tierra o linternas escondidas entre las plantas, y siempre ten a mano farolillos y candiles de distintas alturas que durante el día te servirán también como objetos decorativos. ¿Te parecen útiles estas ideas para acondicionar el patio? Cuéntanos cómo es el tuyo y cómo lo disfrutas. Patios internos en casa. Curiosidades y beneficios. Estos espacios del hogar existen desde tiempos inmemorables y ahora recobran fuerza convirtiéndose en un must en arquitectura y diseño. Por eso, en Grupo Edesor te presentamos algunos tips para decorarlos y te contamos cuáles son las ventajas de contar con un patio interno en casa. Muchas veces, el patio interior es considerado como un espacio perdido y sin sentido. Sin embargo, si lo sabemos aprovechar bien, nos sorprenderemos de las innumerables ventajas que tiene el contar con un patio interno en el hogar. Aunque resulte curioso, estos espacios no son una tendencia actual. Los primeros ejemplos de casas con patio interior se remontan al año 3000 a.C. Y si revisamos la historia de la arquitectura mundial, encontraremos ejemplos muy antiguos de patios internos en construcciones de la cultura china, griega y romana. En Grupo Edesor te contamos cuáles son los beneficios de contar con un patio interior en casa. Número 1. Mejora la calidad de vida. Una vivienda con patio interior se convierte en un hogar saludable, ya que este incentiva y promueve la utilización de un espacio abierto y al aire libre, que se convierte en un lugar de reunión, logrando generar un microclima confortable. Número 2. Conecta y divide. El patio interior actúa como comunicador y articulador de la vivienda. Por eso, resulta un recurso eficiente y muy útil, que muchas veces se convierte en el espacio que organiza las demás habitaciones de la casa.
Asimismo, un patio interno puede servir también como separador para dividir los lugares de la casa, logrando más privacidad y organización. Número 3. Ayuda a ventilar. Una casa con patio interior cuenta con una ventilación natural, ya que el viento permanece estable con una dirección continua, aunque sea variable en el exterior. Número 4. Brinda mayor iluminación. La luz natural es uno de los elementos más importantes de una vivienda. En la mayoría de los casos, los patios interiores ayudan a que ingrese luz cenital. Número 5. Genera un microclima. El patio interior es un regulador bioclimático muy eficiente y tiene la capacidad de generar un microclima interior muy confortable. Número 6. Permite el contacto con la naturaleza. Al igual que los jardines convencionales, sirve para plantar árboles y flores, así como incluir fuentes de agua o incluso cultivar nuestros propios alimentos en una huerta. Número 7. Es ideal para el invierno. Incluso con temperaturas muy bajas, es posible disfrutar del patio interior, ya que el viento y el frío no se sienten con tanta fuerza como si estuviese totalmente abierto. Número 8. Aportan una sensación hogareña. Los patios interiores dan un toque de calidez y frescura ideal. Tanto la ventilación, la iluminación como los colores y elementos que se combinan aportan una sensación de naturalidad y bienestar que los convierte en espacios sumamente hogareños y confortables. 5 grandes ventajas de una casa con patio interior que harán tu casa más confortable. Cuentan que cuando un sevillano mandaba construir una casa, decía a su arquitecto: hágame usted en este solar un gran patio y buenos corredores. Sigue de terreno, hágame habitaciones. Este dicho popular pone de manifiesto el papel primordial del patio en la vivienda mediterránea y en muchas otras culturas alrededor del mundo. Hoy en día, la casa con patio interior está volviendo a ser muy popular, y tanto arquitectos como propietarios han empezado a valorar sus grandes ventajas. Y digo volver, ya que la idea de una casa con patio interior no es para nada nueva. Es más, los primeros ejemplos de casas con patio interior se remontan al año 3000 a.C. Hay ejemplos antiquísimos tanto en la cultura china, griega y romana de este tipo de viviendas. Sus orígenes responden a cuestiones de resguardo y seguridad, a la necesidad de aprovechar los elementos del medio ambiente exterior para hacer más confortables los espacios interiores de la casa. Es decir, se trajo al interior de la casa un pedacito de la naturaleza con todos los beneficios que esto nos aporta. Estos antiguos principios que dieron surgimiento al patio interior, que tienen mucho del sentido común, son los mismos que hoy en día se divulgan en lo que se conoce como diseño bioclimático. Digamos entonces que el diseño bioclimático no es otra cosa que diseñar usando el sentido común. Podemos decir entonces que el patio interior es un espacio capaz de regular
climáticamente una casa, haciéndola más confortable y energéticamente más eficiente. Otra de las virtudes de un patio interior es la simpleza de los elementos que lo constituyen. Podríamos decir que son básicamente tres los elementos simples que configuran un patio interior. Son muros, suelos, drenajes para el agua de lluvia. A partir de estos tres elementos simples se pueden ir sumando otros elementos, con el fin de darle al patio interior un uso más específico. Se pueden complementar con distintos elementos como mobiliarios, cubiertas, jardines, vegetación, una huerta familiar, escaleras, piscinas, etc. Lo que se quería, una vez construido, el patio interior, el uso y decoración dependerá del estilo de vida de cada familia o persona. Una casa con patio interior aumenta la calidad de vida de los que ahí viven, ya que incorpora un espacio abierto y de carácter social, que suele convertirse en el centro de la casa. Disponer de luz natural, ventilación, vistas y espacio adicional son solo algunas de las ventajas de contar con un patio. Su papel es fundamental en el diseño doméstico y son muchos los beneficios que se obtienen y, si se planea bien, pocas las exigencias que conlleva. Descubre aquí cómo sacarle el máximo partido. 1. Planea la distribución con idea de conjunto. Esto te permite zonificar el espacio para conseguir orden visual. Así, como para aprovechar mejor la superficie, por ejemplo, en un patio largo y estrecho, la consigna sería equilibrar proporciones y matizar el efecto longitudinal. Otra posibilidad consiste en dividirlo en dos niveles de forma que si tienes el fondo más elevado, darás escala al primer cuadrante cercano a la casa. Así, podrás crear un espacio de reunión o comidas integrado en el conjunto, pero separado por el desnivel. En el otro extremo se puede dejar una zona de plantas. 2. Lleva luz natural anterior, siempre que se pueda comunicarlo directamente con el interior. Usa puertas, ventanas o grandes paños de vidrio. 3. Acondiciónalo de forma básica. Si piensas dejar el patio para una segunda etapa, el consejo es dejarlo al menos limpio y ordenado, para que no te condene la vista desde el interior. Lo que más afía es el pavimento. Nivela el terreno y rellenarlo con grava de granulometría media, en color blanco, gris, rojo, volcánico o bien con canto rodado. La grava es respetuosa con la capa vegetal, pues permite preservar la humedad del terreno, lo que supone también un importante ahorro en agua. Puedes agregar adoquines colocados en seco de hormigón, poroso, pizarra, cuartita, porcelanato o madera para darle un poco de color. Cruza de pared o pared una trama de alambres para conducir una parra, una glicina o un rosal, por ejemplo, completa la propuesta con una iluminación baja que marque el perímetro del patio.
4. Gana privacidad. La altura ideal para las vallas o muros que rodean un patio se determina de acuerdo a parámetros que tienen que ver con la tipología, los niveles de rasante, etc. No es lo mismo un patio de un piso en planta baja circulando por edificios que el de un adosado en las afueras. Sin embargo, a modo de referencia, para conseguir un espacio resguardado de las miradas, necesitarías una altura de unos 2 metros para completar un muro bajo. Se pueden emplear elementos translúcidos compatibles generalmente con las normativas urbanísticas. Se consiguen con distintos diseños de tramas, enlistonados de madera, celosías, vidrio translúcido, vegetación, etc. 5. Rebaja la incidencia de los muros medianeros. Este suele ser un problema que quita encanto al patio. Se hace demasiado prismático y todo lo que ponemos parece perder escala y empequeñece. Para evitarlo, puedes poner en práctica varias ideas. Una de ellas consiste en crear una distracción a la altura de la mirada del observador. 1,5 metros más un margen hacia arriba de 50 centímetros superponiendo sobre esta franja un elemento que cubra el muro. Lo más efectivo y impactante es la vegetación. Solo necesitas crear una rida de tierra adosado a la pared. Según el tamaño del patio o su forma, se puede jugar con este trazado, dándole mayor profundidad en los ángulos con una silueta sinuosa, lo que también ayudará a dinamizar las visuales. Otra posibilidad es trabajar sobre las paredes con un cambio de registro visual, por ejemplo con una pintura de otro color. 6. Acuta la dimensión aérea del espacio. Hazlo sobre todo si vives en una planta baja. Como primer paso, antes de hacer nada, debes presentar la idea a la comunidad de vecinos. Una opción es crear una estructura de madera o acero para que sirva de soporte a un cierre translúcido o transformable, que te permita usar el espacio con mayor privacidad. Se pueden emplear tramas de bambú, mimbre, brezo, listones de madera, persianas o estores enrollables. Otra posibilidad consiste en un sistema que te aporta un cierre más impermeable, por ejemplo mediante lamas de aluminio orientables. 7. Apuesta por un toldo. Mediante un toldo no solo consigues privacidad, sino protección solar para la fachada y el pavimento. Para cubrir un espacio amplio son muy apropiados. Los toldos plegables que puedes dividir también en varios tramos. Otra posibilidad son los toldos enrollables y los de brazo invisible, que se diferencian de los anteriores porque ofrecen una superficie continua y lisa, más apropiada para patios más pequeños. 8. Úsalo como herramienta bioclimática. El patio es una herramienta de diseño bioclimático ya que puede emplearse como refrigeración natural, puesto que enfría el aire por evaporación. Es un sistema muy empleado en el tradicional patio andaluz, en la arquitectura árabe y es muy apropiada para los climas secos en general. De lo que se trata es que el aire exterior caliente y seco tome contacto con el agua y la vegetación antes de entrar a la vivienda para que, al saturarse de humedad, se enfríe y ascienda por la noche a las habitaciones. De esta forma, la temperatura puede bajar unos 3 grados Celsius. En invierno, en cambio, acumula el sol que accederá más tarde al interior de la vivienda, retardando las pérdidas térmicas. 9. Incorpora un pilón o acequia. El patio urbano, al estar ubicado en el interior, crea un colchón de aislamiento para ruido y la contaminación. Para potenciar esta característica es fundamental incorporar vegetación y incluir, si se puede, un pilón, una acequia o una fuente con sistema de recirculación. 10. Crea circuitos. Si vas a reformar una casa entre medianeras, emplea el patio como herramienta de diseño. Conseguirás ambientes más personales además de bajar el consumo en electricidad. Si vas a tener varios patios encadenados, crea un circuito que los identifique por el tipo de vegetación. Por ejemplo, el patio de los frutales o de las flores, por el pavimento empleado y por el tratamiento de las luces y las sombras. Equipa cada uno con muebles fijos y resistentes a la intemperie.
como bancos de obra o de hierro. 12. Ilumina con sutileza. En el exterior hay que ser austeros y iluminar con mesura, deslumbramientos y con una tonalidad cromática cálida, para circular con seguridad. Elige preferiblemente luces bajas, ubicadas junto a senderos o escaleras, como balizas o aliques de pared, con haz dirigido siempre hacia abajo. Para la iluminación puntual emplea pantallas de suspensión, por ejemplo, si cuentas con una pérgola de donde colocarlas o luminarias de pie o mesa para la zona verde, será bueno dar algunos puntos de atención mediante picas clavadas en la tierra o linternas escondidas entre las plantas, y siempre ten a mano farolillos y candiles de distintas alturas que durante el día te servirán también como objetos decorativos. ¿Te parecen útiles estas ideas para acondicionar el patio? Cuéntanos cómo es el tuyo y cómo lo disfrutas.